el poder profético. ¿Ven? Esa es la enseñanza de hoy. Entonces, en primer lugar, para que nosotros podamos liberar el poder profético, tenemos que entender algunos conceptos que ya les he explicado con respecto a lo que es la profecía, ¿verdad? Y vamos a recordar, más que todo esta enseñanza para llegar al punto vamos a recordar un poco lo que les he explicado en estos meses. Cuando hablo de la profecía, ya habíamos hablado que la profecía en hebreo es dabar. ¿Amén? Entonces, dabar es el mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divina. Es decir, el Señor te inspira a dar un mensaje. Tú no hablas por tu propia cuenta, sino es el Señor quien va a hablar a través de ti. Ese es dabar, ¿verdad? Eso es dabar. Dabar es justamente eso. Una declaración divina, ungida. ¿Ven? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Que a través de la profecía Dios va a manifestar su pensamiento, va a manifestar su voluntad. ¿Amén? Va a manifestar su propósito para la situación que tú estás pasando. ¿Me estás comprendiendo? Solamente Dios sabe lo que nosotros estamos aconteciendo, solamente Dios sabe lo que hemos vivido, solamente Dios sabe lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero cuando el espíritu de la profecía se libera, lo oculto de los corazones se manifiesta, y ahí es cuando Dios te revela o revela al profeta, amén, lo que te ha pasado, lo que te ha acontecido, la hora, el momento. Yo te lo digo porque yo lo he experimentado. Entonces, a través de eso, ¿qué dice en Hebreos 11, 1 al 3? Hebreos 11, 1 al 3. 11, el 1 al 3. Hebreos 1, ¿no? Hebreos 11. 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Amén. Hebreos 11 del 1 al 3. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo? A ver, A ver. Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe. la fe. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y ¿Qué la más? convicción de lo que no se ve. Ajá. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces la fe es un de repente. La fe es un accionar de Dios que viene, amén, de un momento a otro. No es algo premeditado, no es de que yo voy a premeditar, no, voy a profetizar en esta hora, no, ¿verdad? Sino que la profecía viene espontáneamente del momento que el Espíritu Santo de Dios quiera darte una palabra. Amén. Cuando el Espíritu de Dios quiere darte una palabra, Él la va a soltar. Amén. Él la va a soltar a través de tu vida. Entonces, no es una reflexión previa, ni tampoco es una enseñanza. Ojo, no se enseña a profetizar. ¿Me estás comprendiendo? A esta escuela no te enseña a profetizar. Se enseña para cómo tú debes profetizar correctamente. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo tú debes, a la luz de la palabra, profetizar? No es de que yo te voy a enseñar, a ver, abre tu boca y di esto. No, eso no es así. Amén, no es así. Eso se llama manipulación, que es el que da la brujería. No es así, de que yo voy a decir a la persona, a ver, abre tu boca y di así, cierra tus ojos y concéntrate y repite conmigo. No, eso no es conmigo. Amén, eso no es así. Sino es lo que te vamos a enseñar a través de la palabra es cómo puedes profetizar bíblicamente. Amén, darte principios para que tú puedas profetizar correctamente, para que cuando venga ese poder tú puedas discernir realmente que es Dios y no es tu emoción. Amén, porque pasa eso. Amén, como la profecía es tan llamativa, hay mucha gente que quiere ya profetizar. Como la profecía es tan llamativa, ya quieren ya ellos fluir, ¿verdad? Y muchas veces no es el Espíritu Santo, es su emoción.
carne. Claro, su carne, emoción. Entonces, ahí es cuando tiene que entrar a tallar ¿qué? La enseñanza, la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 24 al 25? Entonces José antes de trepidar el cielo, primero 1 Corintios 14, 24 al 25. lo discernía. ¿Quién? José. Claro. Porque cuando el faraón le dice, le dijo, no, me voy a perforar. ¿Cuánto? 1 Corintios 14, 24 al 25. Claro, ellos oraban. Oraban. Sí, era un modelo. Exacto. 1 Corintios 14, 24 al 25. Pero si todos profetizaran, entrar algunos incrédulos, y doctor por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que la profecía es para qué? Para glorificar a Dios. Amén. La profecía es para que la gente glorifique a Dios. Eso es la palabra profética. Para eso debes tú anhelar. No anhelar de que la gente te admire a ti, no anhelar de que la gente te diga el gran profeta, o el gran ungido, o el que se mueve en todos los dos, no. Sino la gloria sea para Jesucristo. Amén. ¿Ven? Entonces cuando Dios te use, tú tienes que entender de que no puedes llamar la atención hacia ti mismo, sino es hacia Él. Por eso que dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose en tierra adorará a Dios. ¿A quién? A Dios. Y declarará que Dios está en medio de nosotros. O sea, ese es el objetivo de la profecía, traer la atención a Jesucristo. Amén. Amén. Traer la atención a Jesucristo, ya sea que Dios revele lo oculto del corazón, en ese momento la persona va a reconocer que Dios está en medio de nosotros. Yo lo he visto, muchas veces lo he visto, como Dios me ha revelado en varios países, como Dios me ha revelado lo oculto de los corazones, y he visto a la gente postrarse a los pies de Jesucristo y diciendo que Dios está en ese lugar. Amén. Porque el único que conoce Corazón, Dios. es el Señor. Amén. Amén. El único que conoce lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, es Dios. Amén. Es un Señor. Amén. El único que conoce eso es el Señor. Entonces, tenemos que entender ese concepto. Amén. Otro concepto que vimos es el concepto de profeta. Amén. Estoy haciendo una remembranza para que puedan entender la enseñanza. Profeta es de profetes, que significa uno que habla inspirado por Dios. Una persona autorizada para hablar por Dios. Amén. Ese es un profeta. Ahora, la palabra hebrea profeta, dije que eran dos cosas. El Nabí. ¿Ese qué significa? Que tiene abundancia de palabras. El Nabí es el que oye y el que percibe la voz de Dios. Ya les hablé y les dije la clase pasada, aunque vamos a seguir viendo, ¿verdad? Que el Nabí es el que oye. Él oye la voz de Dios. La voz de Dios viene a su espíritu, viene a su oído, ¿verdad? Viene a su mente. O también percibe la voz de Dios de la forma en la cual pueda venir. Que recordemos que Dios tiene múltiples formas para hablar. Nosotros no podemos atar a Dios. Amén. No podemos atar a Dios y decirle, no, solamente Dios se tiene que mover de esta manera. No, y si Dios quiere moverse de la forma que Él quiere, déjalo. Amén, déjalo. Déjalo, no podemos atar a Dios. No, pero es que tiene que estar en la palabra. La Biblia dice que hay diversas manifestaciones del Espíritu. Hay diversas operaciones del Espíritu. No dice cuáles, hay diversas. Por lo tanto, si Dios quiere aparecer como una luz, deja que se aparezca como una luz. Si Él quiere hablarte audiblemente, si Él te quiere hablar con un silbido o un soplido, quiere elevarte en el cielo, no sé, deja que Él haga lo que tenga que hacer porque Él es Dios. Lo importante es que tú captes el mensaje. No.
Amén. Lo importante es que tú captes el mensaje de lo que Él te quiere decir. Ese es el gran problema. El gran problema es de que no sabemos interpretar lo que Dios te quiere hablar. El gran problema es de que nosotros no discernimos, no entendemos el mover de Dios. Y caemos en ¿qué? En una ignorancia espiritual, ignorancia profética, y nos perdemos de grandes revelaciones que Dios quiere darnos en estos tiempos. Amén. Por no entender, por no comprender lo que Dios quiere decir a profundidad. Ahora, Dios va a utilizar o te va a hablar de acuerdo al conocimiento que tú tengas. ¿Me estás entendiendo? O sea, quiere decir entonces que si tú profundizas en la palabra, y tú profundizas en los símbolos proféticos y aprendes, entonces Dios va a utilizar ese conocimiento para revelarse, para mostrarte. ¿Me estás entendiendo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo profético. Digamos, tú vas a ministrar a una persona y de repente el Señor te muestra una corona. No, te muestra una corona. La corona representa reino, ¿verdad? La corona representa reino. La corona representa más que todo reino. Y tú ves una corona arriba de la persona. Tú tienes que interpretar, ahí te va a llegar a interpretar qué es lo que te quiere decir el Señor. ¿Me estás comprendiendo? El significado. ¿Cómo? El significado. El significado, ¿qué es lo que te está diciendo? Porque Dios te muestra una corona. Puede ser que la persona se apellide Corona, o puede ser que sea un apóstol. Sí. ¿Estás comprendiendo? O puede ser de que el reino está en él. Hay múltiples formas. Entonces, en ese momento tú tienes que tener familiaridad con aquello que está el Espíritu Santo mostrándote en ese momento. Por ejemplo, tú estás orando y de repente ves una perla arriba de la persona. ¿Qué representa? De repente la persona se llama Perla. O de repente sea de que es un hombre que le guste escudriñar la palabra. O de repente sea una persona que está escondida en la presencia de Dios como la perla. Y tiene que interpretar. Ahí es donde tiene que ir ¿qué? La enseñanza. ¿Me están comprendiendo? Entonces, dice el Señor que te llamas Perla y no se llama Perla. ¿Qué te va a decir la gente? Uy, este es falso profeta. ¿Me están comprendiendo? Tú tienes que en ese momento ¿qué? Preguntarle al Espíritu Santo. Cuando yo estoy profetizando y Dios me muestra cosas, yo le pregunto en esa ráfaga del segundo, Señor, ¿qué es? Y el Espíritu Santo de Dios me revela y le digo, profundiza un poco más, Señor, ¿qué es? ¿Es su nombre? ¿Es su situación? ¿Es su ministerio? Y me da otra señal más y ahí yo puedo soltar la palabra. Pero preguntas en tu espíritu nomás, ¿sí? Claro. ¿Estás comprendiendo? Y ahí ya, cuando el Señor ya te da esa revelación, ya te toma cuenta ya. Ajá. Sigamos. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, el profeta va a hablar de una acción, de una consecuencia. Ante todo, nuestra misión al cuerpo de Jesucristo. Nosotros venimos a ¿qué? A edificar a la iglesia del Señor. Amén. ¿Para qué Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio, cada uno. Entonces el profeta lo que va a hacer es edificar a la iglesia, le va a llevar una intimidad con el Espíritu y le va a abrir el entendimiento respecto a lo profético. Amén. Entonces, piensen en eso. Ahora, apóstol, ¿hay profetas que son mentirosos? Sí. Un profeta que no está diciendo la verdad. Amén. Un profeta que está hablando por presunción. Por ejemplo, gente que, como les digo, dice que estaba Jeremías profetizando y dijo, dice el Señor, ¿verdad? Que así pondrá el rey de Nabucodonosor el yugo en Israel. Y la gente comenzó a decir, comenzó a hacer implementación y de repente vino uno y rompió el yugo. Y ¡plá! Dice el Señor que yo lo voy a liberar y no es verdad lo que está diciendo este hombre. Y entonces Jeremías dijo, si es así, que así sea. Si Dios habló a través de tu vida, que así sea. Pero dice que en ese momento el Señor le habló a Jeremías, le dijo, ese es un falso profeta. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Le has dado falsa esperanza a este pueblo. Tú vas a morir. Le digo así, y así fue. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque habló por presunción.
Entonces todos tenemos que tener cuidado. Yo sé que es llamativo lo profético, sé que llama mucho la atención, que Dios te revele cosas, es hermoso. A mí cuando Dios me usa, yo me quedo sorprendido. El primero que se queda sorprendido soy yo. Cuando Dios me revela las cosas, me muestra las cosas. Una vez estaba por WhatsApp y el Señor en el Espíritu me metió a Cuba y me metió a una casa, me metió a una sala, me metió así y la hermana dijo, Dios mío, apóstol, usted está en mi cuarto, está en mi sala porque está diciendo todo lo que yo tengo. Es el Señor. Amén. Señora. Y yo me quedé sorprendido, luego estaba en mi cuarto meditando y digo, Dios mío, qué tremendo. ¿Cómo tú puedes revelar lo oculto? Pero es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Yo solamente digo una cosa, si Dios muestra una cosa, revela cosas para Él solamente. No, nada, que es para Él. Amén. Claro. Entonces, si yo hablo por presunción, ¿no? Como le dije en la clase pasada, comienzo a profetizar de mi corazón. Comienzo a profetizar y a decir, ¿sabes qué? Mira, yo veo esto y tal, y la gente, wow, porque como es, ¿verdad? Como es llamativa la profecía, la gente va a creer mentira. Se llama presunción, engañar. Y hay profetas que son así. ¿Me están comprendiendo? Gente que ya no está en el secreto. Gente que ya no está orando. Gente que ya no está buscando el rostro de Dios, que antes profetizaba, pero ahora está en la carne. ¿Me está entendiendo? Y lamentablemente, ¿qué pasa? Lamentablemente va a querer forzar el don, o querer forzar lo que ya no tiene. ¿Ah? Va a querer forzar lo que ya no tiene y lamentablemente va a caer en un juego del diablo. Hay mucha gente que, como dice, y hay algo que el Espíritu Santo me dijo a mí, me dijo, si hubiesen estado en el secreto, realmente hubieran escuchado mi palabra y le hubieran hecho conocer a mi pueblo. ¿Qué significa eso? Que el profeta, el vidente, necesita estar en el secreto para oír la voz de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo ya no oro, no busco a Dios, no hago nada de Dios? Te enfrías. Me enfrías, pero el problema es que la gente piensa que todavía yo sigo fluyendo. Te enfrías y te vuelves mal. Claro. El problema es de que como yo ya tengo el llamado, escuchen, como yo ya tengo el llamado del profeta, entonces mi reputación, pues, a eso yo voy, ¿me están comprendiendo? Entonces, apóstol, ¿qué tiene Dios para mí? Hay gente, multitud, esto, pero otro, y de repente dice el Señor que y ya no es Dios. Padres. Exacto. Él se llama profetizar con presunción. Amén. Profetizar con presunción, decir las cosas y Dios no te mandó. Dios no te mandó. Inventar. Amén. Y no sabes el problemón. La Biblia dice, ay de aquel que Jehová ha dicho algo y Jehová no ha dicho nada. Juicio. Juicio. O sea, de que Dios te va a decir, ¿y tú? ¿En qué momento yo hablé a través de tu vida eso? ¿En qué momento yo dije, por qué das falsa esperanza a esa persona? Mejor no hay que decirle si Dios no te dice. Si Dios no me dice nada, pues hay mucha gente que me dice, apóstol, ¿qué te dice Dios? No, hay gente que dice, apóstol, ¿qué te dice Dios de mí? Nada. Pero apóstol, ¿no te dice nada? No, no me dice nada. Si Dios me dice algo, yo te lo digo. No, pero ¿qué? O sea, ¿te habla Dios de mí? No, no me dice nada, no voy a mentir. No te dice, no, sí, Dios me ha dicho esto. No, si Él me habla, yo te lo digo. Si Él me muestra, yo te lo digo. Si Él me revela, yo te lo digo. Pero si no me muestra nada, no voy a estar inventando. Amén. ¿Por qué? Porque el problema es caer en presunción. Amén. Otro concepto que vimos es con respecto a lo que es el navi, ¿verdad? El navi es burbujear, derramar palabras. Eso es lo que hace el profeta. El profeta derrama palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Fluye. De su interior corre el río de agua viva. De su espíritu fluye la palabra. Inspirado, claro, inspirado por el Espíritu. Amén, inspirado por el Espíritu. Fluye y da la palabra ungida. Ese es Navi. Amén, ese es un profeta Navi. ¿Quién era un profeta Navi? Dijimos Jeremías. Isaías. ¿Verdad? Son profetas Navis. Son profetas que pocas veían visiones, pero más. Ellos más fluían, ¿no? Más fluían. Así dice el Señor. Oían la voz de Dios y fluían como un parlante, soltaban.
Entonces, hay mucha gente que son navi y quieren ser videntes. Es hermoso, sí, es bello, pero tú tienes que moverte en la dimensión en la cual Dios te puso. Ser fiel en lo que Dios te puso. Amén. Hay gente que me dice, apóstol, pero yo quisiera ver como usted. Pero yo digo, ¿y cómo profetizas tú? Qué tremendo, qué hermoso, qué bello, cómo Dios te toma y cómo Dios revela. Yo como quisiera eso, le digo, no lo tengo. Yo veo, yo oigo, ¿verdad? Muy pocas veces en la cual yo me toma y fluye, no, en pocas veces en la cual pasa eso. Pero Dios de diferentes maneras los usa. Pero hay gente que anhela, y es verdad, es bueno anhelar. Es bueno que tú anheles. Amén. Pero no llegar al extremo de desesperarte si es que tú no estás en eso. Hay gente que se desespera, hay gente que se desespera, hay gente que dice, no, pero es que yo quiero. Entonces yo me voy a meter 40 días de ayuno, 50 de ayuno para que Dios me... No, y si Dios no quiere. Será como una manipulación. Exacto, como dice la pastora Delia, es una manipulación que viene y lamentablemente es así. O sea, Señor, ¿sabes una cosa? Yo quiero que me hables audiblemente, pues. Y una vez de pronto me dijo a mí, ¿me vas a obligar a mí a que yo te hable así? Y si yo no quiero, me dijo. Claro, es su voluntad. Perdóname, Señor, le dijo. Claro que tiene que ser lo que él diga, Lo que él me dijo, ¿y sabe lo que me dijo? Sé fiel en la dimensión en la cual tú estás. Así me dijo, ser fiel. Y si tú eres fiel, pasamos al otro lado. ¿Me están comprendiendo? Porque si yo no soy fiel en lo que Dios me ha dado como vidente, Dios me muestra algo, yo no lo digo, no manifiesto correctamente lo que Dios me da, ¿qué creen de que Dios me va a dar algo mayor? No lo da. Amén. No lo da. ¿Me están entendiendo? Amén. No lo va a dar. Entonces, el que es navi, amén, el que es navi va a declarar la palabra de Dios, así como un burbujeo. Ahora, vidente. Vidente. Amén. ¿Quién es un vidente? Lo dijimos. El vidente es el que ve el pasado, el presente y el futuro por medio de los dones del Espíritu Santo. Amén. El vidente puede entrar al pasado, presente y futuro. Él ve visiones en visión, ve revelación en visión. Amén. Verdades ocultas en visiones, en revelaciones, en experiencias sobrenaturales. Dijimos que vidente, ¿quién es? Samuel, Ezequiel, ¿verdad? Son videntes. Zacarías era vidente, Zacarías, ¿verdad? Después había uno, Gad, también era vidente. Y otros más que la palabra de Dios habla que son videntes. El profeta, el apóstol Juan era un vidente también. Veía visiones. Amén. Daniel era un vidente. También era un vidente. José era vidente. Ezequiel también era un vidente. ¿Verdad? Entonces, el vidente se va a mover muy fuerte y su campo de acción es la guerra espiritual, la intercesión. Si tú eres vidente o ves visiones, el Espíritu Santo te va a llevar a ese campo de intercesión, de la guerra espiritual. Ahí es donde se va a activar todo. Lo digo por experiencia. ahí va a ser a ver el mundo espiritual. Claro, de hecho que vas a ver el mundo espiritual porque estás en el campo. Ahí ves ver los demonios. Ahí ves todo. En el campo espiritual. Amén. Ahí tú vas a verlo todo. Ahí es donde se va a desarrollar. La Biblia dice que tenemos que desarrollar los sentidos espirituales. ¿Dónde? En la vidente, en la guerra espiritual, en la intercesión. Mientras tú estás orando, estás intercediendo, estás guerreando, estás buscando el rostro de Dios, eso se va a soltar. Amén. Amén. Entonces el vidente es el que está viendo y va a poder ver. Ahora, lo dijimos que el vidente, amén, ve visiones abiertas, ve visiones panorámicas, ve visiones con los ojos cerrados, ve visiones con los ojos abiertos, ve visiones en su espíritu. Son como clases, y enseñé eso, son como 8 clases de visiones que hay. Amén. Entonces todo eso lo he enseñado, todo eso está en los videos enseñado. Entonces, el vidente es amplio. Hemos visto las 7, o creo que no son 7, son como cerca de 12 dimensiones del vidente. ¿Verdad? Son 12 dimensiones que hemos estado viendo, dimensión tras dimensión, hemos estado viendo miércoles tras miércoles, ¿verdad? Y el vidente entra en cada una de ellas. Imagínense.
Es por eso que el diablo odia a los videntes. Por eso que Jezabel los odia a los videntes. ¿Por qué? Porque los descubren. El vidente, Eliseo, mientras estaba orando, Dios le revelaba lo que hacían sus enemigos en secreto. Yo te digo porque a mí me ha pasado. Amén. Yo te digo porque yo estaba orando y el Señor abierto mi oído así. Yo he escuchado incluso hasta lo que los demonios planean, hasta lo que los brujos hablan. Tú escuchas. Claro. Te revela. Te dice. Te revela, te dice. Ellos planifican cómo destruir a los siervos de Dios, cómo planifican cómo destruir a las iglesias. Están ahí. Dios te revela, tu oído se amplía y puedes escuchar conversaciones, puedes escuchar cosas que la gente ha dicho. El Señor le revela. ¿Están entendiendo? ¿Pero dónde lo hace? En el secreto, pues. Intimidad. Claro. Porque si yo no busco a Dios, Si no busca a Dios, que el Señor no me revela nada. Apóstol, ¿ves ángeles? No estoy orando, estoy buscando a Dios, no veo nada, no voy a mentir. ¿Me están comprendiendo? Amén. Pero cuando tú estás lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios, le digo, yo he visto, miren, si yo te contara, si de pronto me permite, he visto el mundo espiritual, pero así, no te puedo decir literalmente, sino tan vívido que yo me quedaba sorprendido de lo que Dios me mostraba o me muestra. Amén. Que llega un momento en el cual, por ejemplo, el domingo me pasó una experiencia en la iglesia del pastor Juan. Nunca me ha pasado eso. Estaba orando y de repente vi flores, pero las vi con los ojos abiertos y las pude tocar. Y el aroma de las flores, o sea, el mundo espiritual se hizo tan real que yo decía, Dios mío, y el Espíritu me dijo, observa, me dijo, yo podía tocar las flores, o sea, estaban ahí en el mundo espiritual, pero las podía ver, las podía tocar. Prácticamente era como que eran materiales. Bonitas flores tiene. Flores blancas. Bastantes flores blancas en el altar, así yo me paseaba y decía, Dios mío, qué hermoso. Y podía oler el aroma de las flores, o sea, era algo mayor, una dimensión mayor. Blanquitas son. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, a eso yo voy. ¿Cómo se logra eso? Por intimidad con el Espíritu. La otra vez estaba en un chat, estaba ministrando a una iglesia en Colombia, y de repente mi cuarto se llenó de un aroma a incienso tan fuerte que yo me quedé mareado del aroma. ¿Y era por qué? Por causa de la presencia de Dios. Esa gente estaba en ayuno como 11 días, creo que están en ayuno. Y mi espíritu percibió eso. Y yo le dije a la profeta, Dios mío, siento la presencia de Dios, el aroma es tan fuerte. ¿Me están comprendiendo? Sí. Entonces, ¿eso cuándo va a pasar? Cuando estás en la intimidad con el Más Espíritu. cuando viene el olor así, el olor así de... Apóstol, por eso el Espíritu ¿no? Santo. Flores, puede ser ángeles, puede ser Espíritu Santo. Apóstol, por eso el Espíritu Santo quiere que lo busques, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás en esa dimensión, en algunas de las dimensiones, porque hay algunos videntes que están en la dimensión del sueño y solamente ven sueños. ¿Me están comprendiendo? Solamente ven sueños, nada más. Apóstol, yo no veo visiones, pero veo sueños. Estás en la dimensión del sueño. Hay otros que están en la dimensión de la visión. Ahora, dentro de lo que es la visión, hay 8 clases de visiones. Y hay otros que se estancan. Apóstol, así como mi hermano será, pero no mi sueño. Claro. Entonces hay otros que están en la visión del éxtasis, otros que están en la visión angelical, otros que están en la visión de la guerra espiritual. Ahí les he enseñado a ustedes, son diferentes clases de visiones. Y hay diferentes dimensiones del espíritu. Amén. Entonces el campo del vidente no es cualquier cosa. ¿Cómo el diablo no va a odiar a los videntes? Si el vidente se mueve en lo espiritual y es un arma efectiva. Yo te lo digo. Yo te digo que he tenido experiencias sobrenaturales fuertísimas. Fuertísimas. Amén. Por eso te digo que es algo maravilloso. Entonces, el que es vidente se va a desarrollar en el campo de ¿qué? De la intercesión de la guerra espiritual. Ahí es donde Dios te va a revelar. Claro, ahí es donde tú estás intercediendo. Ahí es donde Dios te va a revelar. Te va a decir, ¿sabes qué? Mira lo que está pasando en tal lugar. Ahí se va a activar. Ahí va a ver el vidente, va a ver el futuro, el presente y el pasado. Intercesión. Amén. Ahí es donde tú vas a ver, te va a decir, mira lo que está pasando, mira, esta persona se va a ahogar, ora para que venga el barco y la salve, ora para que venga un ángel. Wow, yo te puedo decir tantas cosas que he visto, Dios mío.
Yo he visto, te lo digo así, si pronto me permite, he visto ángeles actuando cuando estoy intercediendo, y ángeles han venido del cielo y han salvado a la gente de incendios, los han salvado de las muertes, de los accidentes de tránsito. ¡Ángeles! ¿Me están comprendiendo? Pero eso es cuando se logra, en intercesión, en la guerra espiritual. Hermano, pero no le ve la cara a los ángeles todos. No, son como luces. Algunas veces Dios permite, se ponen como humanos, se ponen en forma humana. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ángeles. Amén. Yo he visto ángeles así humanos, he visto ángeles. Yo los he, así, en vivo y en directo los he visto. En la iglesia habían grabado así, se ve como una luz así. Sí, Tiene diferentes maneras. sí, diferentes maneras. Brilloso, luces. Nada. Yo me acuerdo cuando estaba llevando la ofrenda a los diezmos con la hermana cuando estábamos en San José. Y la hermana se asustó y pues sintió que le iban a robar. La hermana pasó acá todo persiguiendo y los choros se desviaron. Se desviaron por otro lado. Ángeles. No le robaron la ofrenda a los que ¿no? Amén. Entonces, hay otro que es Balaam, también era un vidente. ¿Verdad? Dice que él veía visiones con los ojos abiertos. ¿Qué significa eso? Que en el nivel del vidente, ya que lo he explicado, hay videntes que ven solamente cuando están orando, ¿no? Sus ojos cerrados, ¿verdad? Pero cuando ya Dios les muestra visiones con los ojos abiertos, porque ya está desarrollándose, ya está entrando a otra dimensión en el espíritu. Por ejemplo, hay algunos que están en la primera dimensión, hay otros que están en la segunda dimensión. Cuando estás en la tercera dimensión es cuando ya fluyes en interpretación de lenguas, en visiones, en ciencia, en revelación. Pero cuando estás en la cuarta dimensión, y la mayoría de los profetas está ahí, es cuando tú ya comienzas a ver ángeles, comienzas a tener experiencias sobrenaturales con el espíritu. Amén. Así como Ezequiel estaba en la sexta dimensión, en la cual Dios sacaba su espíritu y lo llevaba así a otros lugares. Amén. La séptima dimensión es cuando ya Dios te lleva en cuerpo, alma y espíritu, así como Felipe. Así como Enoch. Que le llevó y le bautizó, ¿no? Exacto. Amén. Le ¿Estás llevó entendiendo? y le bautice. Entonces, la dimensión del vidente es muy amplia. Amén. 1 Corintios 14:1. Sigamos. ¿Están entendiendo? Amén. 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1. ¿Qué dice? En hablar de lenguas. ¿Qué más? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ajá. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo liberar lo profético? ¿Qué dice ahí? Seguid el amor, ¿verdad? Y procurad los dones, pero por sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Si tú quieres liberar lo profético, entonces tú tienes que anhelarlo. Amén. Anhélalo. Pídele al Señor, anhélalo en tu espíritu, Dios te lo da. Entonces, la voluntad de Dios es que todos profeticen, sí. La voluntad de Dios es que tú te fluyas en lo profético, sí. La voluntad de Dios es que tus ojos espirituales sean abiertos, tus oídos espirituales sean abiertos, de que tú puedas fluir en lo profético, sí. Él quiere que tú lo anheles. Amén. Él quiere que tú lo anheles. Entonces, Dios lo va a usar para dar palabras periódicamente hasta cierto grado. ¿Qué significa eso? Que no todos están... es diferente que un profeta profetice a que una persona que tiene el don profético profetice. ¿Por qué? Porque cuando una persona profetiza, va a impartir edificación, exhortación y consolación. Pero cuando el profeta profetiza, va a soltar palabra creativa. ¿Me están comprendiendo? Va a soltar una impartición de dones, de capacidad, de poder espiritual, de gracia y de unción adicional a tu espíritu. Es muy diferente, amén, que una persona profetiza. Está profetizando, oramos y profetiza, normal. Pero es muy diferente a que un profeta viene y como un oráculo de Dios suelta la palabra y en ese momento lo que Dios está diciendo
te marca tu espíritu, o puede hacer de que en ese instante Dios haga lo que estás diciendo que va a hacer en tu vida. Yo les comento, amén, como les estaba diciendo en la tarde, a mí me pasó algo muy fuerte. Ya va varias veces que me va pasando, pero en esa oportunidad yo estaba en un congreso profético y estaba lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios. Vino el poder de Dios sobre mi vida y me volteo y le digo a una mujer: así te dice el Señor, de acá a 1 año vas a dar a luz un hijo. Y la mujer se toca el vientre y comienza a gritar: ¡ah! Y yo no entendía por qué, yo no sabía, no entendía. Yo solamente solté la palabra en ese momento, sentí que salió poder de mí, de mi vida hacia esa mujer, y comenzó a gritar. La gente vino, los mujeres vinieron, pero la mujer quería gritar porque estaba, pero algo le estaba pasando. Yo no entendí, yo me volteé, me acuerdo que me volteé y seguía adorando a Dios nada más. Y yo miraba que los mujeres sabían que Dios había hecho algo, ¿verdad? Pero no me podían decir a mí nada, porque fue Dios que me estaba diciendo esa palabra, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Pasó 1 año y me la encuentro esta mujer con su marido y con un bebé. Y ella me llama y me dice: profeta de Dios, me dice: profeta de Dios, ¿se acuerda de mí? La verdad que no, le digo. Hace 1 año tú me profetizaste un hijo, pero ¿sabes algo? Y él dijo: él es, su esposo dijo: él es el profeta. Sí, él es el profeta. Y dijo: usted es un profeta de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó? A mi esposa se le vino, pues, ¿no? Y le hicieron un legrado y prácticamente le vaciaron todo. Ya no podía dar a luz, le quitaron todo. Y cuando en eso el Señor, cuando usted dio la palabra, dice que ella gritó porque sentía fuego. Dios le estaba recreando, le estaba creando todo el órgano sexual, y como Dios se lo dijo, le dio un hijo al año. Dale fuertes palmas a Cristo, amén. Entonces fue fuerte, amén. Después en otra oportunidad estaba en México, ya profeticé en México ya. Estaba en Chile, ya había una joven, y a la joven le habían dicho, el doctor le había dicho: tienes un tumor, tienes que escoger entre tu hija o tu vida. Y yo me acerco y dice el Señor que va a nacer, y va a ser una niña y le va a cantar a Dios. Y eso desaparece en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Nació la niña y el tumor desapareció. Y cuando me enseñó, la niñita ya estaba ahí y cantaba para la gloria de Dios. Amén. Dios. Es diferente que un profeta profetice, ¿me está escuchando?, a que una persona bajo la inspiración del Espíritu Santo fluya. Amén. Amén. Porque no es igual la dimensión. Es diferente. El profeta suelta. Amén. El profeta suelta, libera, tiene ese poder creativo. El espíritu de la profecía toma al creyente y profetiza: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar. Diferente a lo que el profeta, yo les he contado, ¿verdad?, testimonio de gente que Dios me ha llevado a decir cosas que desafían mi razón. Yo le digo a Dios: Dios mío, tú me metes en un problema. Le digo: ahora cree que yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo les he contado voy a contar porque quizá alguien no ha escuchado. Mira, estaba ni siquiera en el Facebook, no estaba ni el Facebook, no existía eso. Estaba el Messenger antiguo, todavía me acuerdo. Y de repente se conecta una joven de Panamá. Y esta joven de Panamá me dice: profeta, me dice a mí, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo un problema, me dice, no ore, porque yo soy una maestra de ballet y debo una deuda y me van a quitar me van a embargar mis cosas, me dijo, ¿no? Y tengo hasta la tarde para pagar. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice: dile que yo en la tarde le voy a dar el dinero. Pero era una cantidad como cerca de $500,000 de dólares, no sé cuánto. No, era imposible, para mí era imposible. Y yo le digo, y miren, escuchen, y yo le digo: así dice el Señor, que hoy en la tarde te le va a dar dinero, y de fuentes sobrenaturales lo hará. Yo me solté, y el hermano dice: amén, soltó la palabra. Yo me quedé con el paquete y dijo: Espíritu Santo, yo no me aparezco por el Messenger porque le voy a decir que soy falso profeta. No. Y de repente me dijo: cree. ¿Qué fue lo que pasó? Al otro día ella me buscó.
quiero hablar con usted, profeta. Me dice, sí, usted es un profeta de Dios, me dijo. Digo, ¿qué pasó? No, verdad, le digo, ¿sabe qué? Yo estaba desesperada, recibí la palabra y me fui al parque. Al parque, me dijo así. Y estaba llorando cuando de repente aparece una camioneta, sí, último modelo, y se baja una luna y dice, me llaman por mi nombre. Y le dice ¿sí? Oye, ¿tú eres tal? ¿Te acuerdas de mí? Y le dice, ¿por qué estás llorando? Amiga, le dice, amiga de la infancia. Escucha, de la infancia. Y ella le había hecho favores. Y cuando ella se baja de la camioneta, y era una mujer que tenía mucho dinero, se sentó al lado de ella y le comenta. Y le dice, ¿sabes qué? Tú eres maestra de ballet. Yo tengo mi hija, que a mi hija le gusta el ballet. No, le dice, ¿cuánto es lo que debes? Tanto, le hizo el billete. Era en la tarde y pagó la deuda en el nombre de Jesús. Amén. Como Dios lo dijo. Amén. Dios lo honró la palabra. Amén. Dios lo hace. Amén. Yo escuché ese testimonio y me quedé sorprendido. Dije, Dios mío, el Señor me dijo, recuerda que cuando un profeta habla, yo no voy a dejar que ninguna de sus palabras caiga a tierra. Amén. Si un profeta de Dios viene, es un profeta de Dios y te dice algo de parte de Dios, Dios no va a dejar que esa palabra caiga a tierra, lo va a cumplir. Mira lo que hice con esta mujer que no podía ni dar a luz, le quebró el vientre y... Tú cuentas también por un pastor también, ¿no? De un pastor también que el Señor Claro. prosperó. Exacto. Entonces, ¿me están entendiendo? Ahora, hay otro concepto que hemos visto, que es el espíritu de la profecía. ¿Ven? Reside en un lugar y nos capacita para dar palabra al cuerpo local de Cristo, sea profeta o no. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahorita yo siento la presencia de Dios. Y yo veo ahorita, estoy viendo agua, estoy viendo agua que se mueve. Ahorita estoy viendo en mi espíritu agua que se mueve. Es el espíritu de Dios. Yo lo percibo, Él está acá. Amén. Que el espíritu de la profecía está aquí. ¿Qué significa eso? Que el espíritu de la profecía está allí. En ese momento todos tienen la capacidad para profetizar. En ese instante no es de que tú seas profeta o no. Todos pueden profetizar. Amén. Pero eso no te hace profeta. Es una atmósfera. Amén. Es una atmósfera que se forma. Es una atmósfera que se forma. ¿Verdad? Es una atmósfera que se forma. Qué hermoso lo que me está mostrando Dios. Es una atmósfera que se forma en ese momento. Amén. Y eso hace que tu espíritu se avive. Y el espíritu de Dios en ese momento quiere fluir, fluye y habla. Amén. O te muestra cosas, te revela cosas. Tú tienes que estar apercibido en ese momento. Acá hay una atmósfera profética ahorita. Amén. Aquí hay una atmósfera profética que Él está aquí. Hay un espíritu de la profecía. Entonces, ahí es donde se va a mover. Te va a dar la capacidad para que tú puedas dar una palabra profética. ¿Ah? ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, es diferente el profeta. Amén. Es muy diferente el profeta, porque es muy diferente el don profético a lo que es el ministerio profético. Muy diferente. Amén. Muy diferente. Una cosa es el don y otra cosa es el oficio, el llamado ministerial. En primer lugar, el oficio del profeta es ordenado por Dios. Amén. No es de que yo quiera llamarme profeta. No es de que la persona viene y te da un cartón de profeta. No. Eso viene de arriba. De tu niñez ya serás. Antes. Y antes. Ya Dios te escogió, te llamó. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te escogí, te llamé por profeta a las naciones. ¿Verdad? Ese es el profeta. El profeta fue predestinado para ser voz de Dios en la tierra. Es ordenado por Dios. Amén. Es dado por el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta es un gobierno dentro de la iglesia. Hay 5 gobiernos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero dentro de lo que es la iglesia apostólica está el presbiterio. Y el presbiterio está formado por un apóstol, un profeta y un maestro. ¿Están comprendiendo? Amén. Un presbiterio profético está formado por un apóstol, un profeta y un maestro. Los evangelistas y los pastores no.
Ese es el orden profético. Amén. Amén. Ese es el orden apostólico. Amén. Entonces, cuando se ordenan ministros, pastores, se hace un presbiterio apostólico y de esa manera se ordenan ministros. Se llama un apóstol, un profeta y un maestro. Ponen manos en la persona y lo ordenan como el llamado que tenga. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 3 se hicieron con Pablo. Habían profetas, había maestros. Y Bernabé y Saulo fueron llamados para apóstoles. Amén. 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 Entonces, este ministerio profético se construye con el tiempo. De la noche a la mañana no. Es un proceso. Amén. Tienes que madurar. No, ya tienes el llamado, sí, pero ahora tienes que madurar. Amén. En el carácter, tienes que madurar en los dones, tienes que madurar en lo que es la función del don. Por ejemplo, el don que puede tener un profeta que recién está emergiendo no es igual a un profeta que es maduro. Amén. No, el profeta que es maduro ya tiene precisión, ya tiene seguridad, ya profetiza a rajatabla, ¿verdad? El profeta que está comenzando dice, sí puede ser que sea Dios, siento en mi espíritu decirte que es de Dios. Bueno, ¿me está comprendiendo? Porque recién está comenzando y puede tener quizás unos errores porque recién está comenzando, porque aún no ha perfeccionado el don que Dios le ha dado. Amén. Amén. Pero cuando ya la persona está madura, cuando ya la persona ha ejercitado, ha desarrollado los dones, fluye con libertad. Yo conozco profetas que fluyen así, Dios mío, ¿verdad? Y lo dicen de la a la Z, y santo Dios, Israel. Entonces estoy yendo a eso. Yo estoy yendo a eso, Dios me está llevando a esa realidad. Cuando yo estoy profetizando, Dios me habla, dile que le pasó tal cosa, dile que, y veo cosas, y comienza a ver como un rompecabezas, dile que pasó esto y lo otro, y que esto, y la gente comienza a llorar. Pero en ese momento mi espíritu en ese momento está preguntándole cosas al Señor. Amén. Preguntándole, Señor, ¿qué? Yo estoy profetizando, ¿y qué? Porque todavía recién estoy comenzando, ya estoy comenzando a tener más seguridad. Al principio no era así. No, al principio no era así. Yo no me atrevía. Amén. Todavía no me atrevía a soltar, todavía no me atrevía a liberar. Todavía no, recién estaba comenzando. Ahora no, ahora yo estoy comenzando ya a creer aún más. Estoy comenzando a tener más soltura, a más libertad, a creerle al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, Pero rápido viene en tu espíritu, ¿no? sí, Quieres captar el toque, ¿no? claro. Ahora, Antes, a veces venía letras, ¿no? Nombres vienen también a tu espíritu, ¿sí? así es. Ahora, Por esa persona, Dios, ¿no? el ministerio profético es generacional. Escuchen, es probado con el tiempo, es confirmado por el Espíritu y probado por la iglesia. Son tres cosas. Amén. Primeramente es probado con el tiempo. Amén. Segundo, confirmado por el Espíritu. El Espíritu va a confirmar tu llamado. Y otra, que la iglesia prueba lo que es si es de Dios o no. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, claro. Amén. Si es discierne, va a discernir si es que lo que tiene es de Dios o no. Yo puedo decir, yo me puedo matar y decir yo soy profeta de Dios, pero la iglesia, el espíritu de la iglesia va a discernir si es que realmente lo que yo tengo es de Dios o no. ¿Están comprendiendo? Amén. Amén. Entonces, el ministerio profético, amén, el ministerio profético tiene como acción el Espíritu de Dios. Efesios 2, 19 al 20, ¿qué dice? Efesios 2, 19 al 20. Efesios 2, ¿no? Sí. ¿Qué dice?
20, ¿no? Ujú. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que ahora ustedes, los cristianos, son unos desconocidos ni Verso 2, sí, extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios y son miembros de la familia de Dios. Amén. 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 Entonces, el apóstol y el profeta son cimiento de la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia está basada en el cimiento, el fundamento de Jesucristo. El cimiento es los apóstoles y los profetas. La iglesia nació apostólica. Amén. Y esa es la visión, los 5 ministerios en acción: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el apóstol y el profeta son las columnas. Amén. Las columnas principales. Ahora, el profeta va a operar por ciencia. Profeta que no tenga ciencia tiene que tener cuidado, porque prácticamente la ciencia son los ojos de águila. La ciencia es ver el presente y el pasado. Amén. A través de eso Dios le va a revelar cosas ocultas al profeta. Vean en la Biblia, cada profeta en algún momento dado ha fluido en el ciencia. No tenemos que también pedir al Espíritu Santo que así sea. Amén. Que la ciencia se dé en la iglesia. ¿Ah? Ahora, puede ser que la ciencia venga por una convicción, que tú sepas que lo que Él te ha revelado sea verdad. ¿Qué significa eso? Es que tú estás 100% seguro que lo que ha venido a tu espíritu es de Dios y lo sueltas. ¿Amén? Tú en ese momento no oyes voz, nada, solamente sientes en tu espíritu como algo que te dice, sabes que lo que te estoy diciendo es verdad, dice. Una seguridad, una convicción. Amén. Una impresión o saber que viene como imagen o palabra. Como dice Luis, muchas veces va a venir así como nombres, apellidos en tu espíritu, letras, cosas en tu espíritu. ¿Me estás entendiendo? No en tu imaginación, sino en tu espíritu, cosas. Tú estás hablando con la persona y de repente se te viene un nombre, ¿verdad? O se te viene una letra, o se te viene una imagen. El espíritu en ese momento se está revelando la condición de esa persona. Y es allí donde tú tienes que saber interpretar lo que te está revelando. Amén. Ahí puedes preguntar al Espíritu. Tienes que preguntarle. ¿A quién no vas a preguntar al apóstol? Yo estoy en Italia, no me vas a preguntar a mí, ¿no? Tienes que preguntarle al Espíritu. Amén. Al Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué significa? Por ejemplo, yo estoy ministrando y me está revelando algo, amigo, ¿qué significa eso? Y Él me revela. Muestra, amén, Señor, ¿qué significa? Te dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está edificando a la persona. Claro. Amén. Entonces, va a venir como una imagen o como una palabra. Tú vas a oír una voz dentro de ti. Amén. Tú vas a oír una voz dentro de ti, una voz diferente, una voz dentro de ti que te habla, te dice el nombre, te dice la edad, te dice, no sé, lo que Él te quiera decir en ese momento. Es una voz diferente, la voz del Espíritu en tu espíritu. Puede ser una voz audible también. Amén. Puede ser una voz audible que en ese momento puede venir a tu espíritu. Puede ser que la palabra la veas en tu espíritu. Puede ser que la veas en visión. O puede ser que veas un ángel que te revela cosas, te habla cosas. De diferentes maneras Él te va a hablar. Entonces el profeta tiene que estar dispuesto a saber, entrar a ese ámbito y comprender lo que el Espíritu está diciendo. Ay, ¿qué será lo que Dios me ha dicho? No. Tú ya tienes que estar dispuesto a entender lo que Él te dice. ¿Amén? Sigo. Ahora, recuerden que siempre va a tratar con el pasado y el presente. ¿Amén? Pasado. Pero Él no te va a revelar todo. Pasado, presente, Exacto. Es ciencia. Exacto, no te va a revelar todo de la persona, solamente una parte nada más. Te va a revelar algo pequeño, algo que vas a ver que la persona sepa que Dios le está hablando. Porque imagínate que te revele toda su vida de la persona. No, pues. Te va a revelar cosas puntuales. Te va a revelar cosas para que la gente diga, wow, es Dios quien me está hablando, porque Dios me dijo eso, y yo dije esto y tal. Pero no te va a revelar todas las vidas, entonces sería Dios. No.
Solamente te va a revelar lo que en ese momento la persona necesita saber para asegurar que es Dios quien está hablando. ¿Amén? No hay otro. ¿Amén? No hay otro. No, pero no es que Dios revela todo, no. La Biblia dice que revela en parte profetizamos, en parte conocemos, en parte. ¿Amén? A mí me ha pasado que muchas veces yo estoy fluyendo en don de ciencia y de repente Dios me da una palabra para una persona y ya fluye en don de ciencia y de repente toma otro profeta y ya ha complementado lo que yo le he dicho. A otro siervo. Exacto. Y después toma otra persona y complementa y la persona cae postrada a los pies de Cristo porque Dios le habló a través del apóstol, le habló a través del profeta, le habló, pero complementa. Yo escucho cuando otra persona está profetizando y digo, wow, qué tremendo, cómo Dios puede revelar oculto, cómo Dios puede revelar, ¿verdad? Lo oculto del corazón. Sigo. Opera con sabiduría. Amén. Opera con sabiduría. Futuro. El profeta, Dios le va a revelar el futuro, así como Samuel, así como Daniel, así como el apóstol Juan, así como Pablo, el futuro. Amén. Le habla de cosas tremendas, ¿verdad? Qué hermoso. Que Dios dice de acá a 3 horas va a pasar esto y esto y tal, pero con una exactitud. Yo te digo una cosa, yo no conozco profetas así como tipo Samuel, que sea tan exactos como... He visto profetas como, con el don de ciencia, así como desarrollados, pero el don de sabiduría, así como tipo Samuel, todavía no conozco. Sí hay, debe haber. A mí Dios me muestra el don de sabiduría, sí, también me muestra cosas, me revela cosas, claro, ¿entiendes? Pero no hay profetas así tan exactos, así como Samuel, que daba con una exactitud que prácticamente era como que Samuel hubiera viajado. Es más, yo pienso que el profeta puede hacer eso, viajaba en el futuro y veía todo, y luego regresaba. ¿Me están comprendiendo? Entonces, el profeta va a operar con sabiduría. El profeta tiene que tener discernimiento de espíritu. De hecho, amén. Ese es el alma del profeta. ¿Por qué? Para que no sea engañado. Amén. El profeta tiene que estar con sus 5 sentidos espirituales abiertos. El profeta tiene que discernir la voz de Dios. Tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios, si viene del diablo, viene de la carne. Lo que está profetizando, lo que le están diciendo, lo que está hablando, lo que está percibiendo. Es el discernimiento de espíritu muy fuerte. También el profeta tiene que tener sanidad. Amén. Sanidad. El profeta también da dirección, guían negocios, empresas, acontecen cosas, dicen cosas. ¿Amén? Personas, ministerios. Él es como un vigía, guía al siervo de Dios. David se rodeaba de profetas. Amén. David se rodeaba de profetas y decía, Señor, voy a bajar. ¿Quieres que vaya? No, no vayas, decía a través de los profetas. Sí, ahora sí anda, vas a vencer. David se rodeaba de profetas. Amén. Entonces, el profeta siempre va a guiarlo. Samuel guiaba a David, guiaba a Saúl, ¿verdad? Saúl. Claro, los guiaba. Le decía, Dios te dice que hagas tal cosa, Dios te dice que no hagas tal cosa. Los guiaba, les enseñaba. El profeta, amén, el profeta tiene que saber palabra. Amén. El profeta tiene que saber palabra, porque imagínate que no sepa la palabra, que va a profetizar. Con la Biblia tiene que saber. Tiene que saber palabra, tiene que vivir la palabra, tiene que tener versículos bíblicos. La Biblia dice que Judas con Silas consolaban a la iglesia con la abundancia de palabra, pero no de ellos, sino de la palabra de Dios. Entonces el profeta tiene que estar estudiando. Yo estudio, estoy estudiando, siempre estoy estudiando, alimentándome. Me gusta leer, estoy estudiando, alimentándome. ¿Por qué? Porque sé que tengo que dar. No quiero. ¿Me están comprendiendo? Tengo que estar ahí alimentándome. Para terminar, amén, recordemos que tenemos que trabajar en equipo. El profeta no trabaja solo, no es llanero solitario. Amén. Trabaja en equipo. Amén. Amén. ¿El profeta qué hace? Trabaja en equipo. Nosotros tenemos que trabajar en equipo, no podemos trabajar solos. Tenemos que estar bajo cobertura.
sujeto a nuestra autoridad. ¿Está comprendiendo? Amén. El profeta no se manda solo. El profeta está bajo cobertura. Está sujeto a su autoridad. Está sujeto a su ministro, a su apóstol, a su pastor, a donde esté. Es importante eso. Para que tenga cobertura, tenga respaldo. No, que yo soy el profeta de Dios y yo soy mi pastor. Está bien, Dios es nuestro pastor de todo, pero le ha puesto autoridad. ¿Qué casa perteneces? ¿En qué iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién das cuenta? No, yo no doy cuenta al hombre. Perdona, tú no entras a mi casa. Ni te atrevas a profetizar porque tienes un espíritu de error y confusión. No pasa nada. ¿Están comprendiendo? Amén. Tienen que tener cuidado, porque en estos tiempos se levantan profetas que dicen que son profetas, son projetas, no son profetas. No son jetones, hablan cosas que sin sentido, cosas que no te edifican. Porque en estos tiempos se ve, pues, se ve a la gente que quiere, realmente, o sea, la gente desea, la gente quiere, anhela, ¿verdad? Pero eso no se lo da cualquiera, eso nace desde arriba. Quiero que entiendan eso. ¿Ven? Quiero que comprendan que eso Dios lo da. Eso Dios lo da. ¿Puedes anhelarlo? Sí. Pero si Dios no te lo quiere dar, no te frustres. Es su voluntad. Deja a Él que haga lo que tenga que hacer. Amén. Amén. Vamos a ver.